¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras. Un gran saludo a todos los amigos del canal América Latina, Venezuela y el resto del mundo. Ustedes me van a decir exagerado, pero que Rusia hoy por hoy tenga en las manos al país del norte no es descabellado. Te voy a dar un solo dato, luego podemos construir otros. Al mes de junio, Rusia se convirtió en el segundo proveedor de petróleo del país del norte. El segundo, una plaza que ocupaba hasta hace poco Venezuela, desplazó a México. Primero por largo está Canadá. Pero que sea Rusia el segundo mayor proveedor de crudo en un país que tiene muchos problemas de abastecerse, ustedes lo saben, es realmente sintomático. Rusia está exportando ahora mismo más de 800.000 barriles por día, algo que supone una cifra de más de 6 millones de barriles mensuales. No es cualquier cosa. Más de 26 millones de barriles que está exportando Rusia mensuales. Y no es cualquier cosa porque sabemos que los rusos con los gringos tienen problemas de ciberespionaje, tienen problemas de guerra allá en el mar Báltico, en el mar Negro, en Crimea, Ucrania, OTAN. Tienen problemas con el Nord Stream, ese gasoducto que va a vender petróleo a Alemania va a vender gas desde Rusia hasta Alemania y que le va a quitar prácticamente una buena parte del mercado que tenían los yanquis. Tienen problemas con las sanciones. Desde 2011 el país poderoso viene sancionando a los rusos de manera intermitente y de manera consuetudinaria. Y ahora los gringos se dan cuenta del problemón que tienen encima. Porque trataron de tumbar, de derrocar al gobierno para quedarse con las riquezas de Venezuela y el tiro le salió por la culata. Venezuela era el proveedor por largo de crudo, refinado, gasolina y todos los derivados que tenía el país del norte. El proveedor más cercano, más barato y más confiable que tenía. Hasta que llegó Trump, Obama antes, luego Trump, y se les ocurrió la genial idea de montar un gobierno paralelo. Allí se destruyó todo. Contribuyeron a destruir completamente nuestra industria petrolera, nos cercaron todo. Y ustedes conocen la historia. Y Venezuela, de ser un proveedor seguro y confiable, desapareció del radar, porque nosotros estamos ahora produciendo apenas 500.000 barriles día, cuando producíamos 3.2, 3.5 millones de crudo día. Una cosa impresionante lo de Venezuela. Y esto se vino abajo. Y su peor enemigo ahora es quien le está surtiendo prácticamente el mercado que tenía Venezuela. Y además, déjame decirte también lo siguiente, para que tú veas acá que aquí nadie está por nadie. Los rusos se aprovechan de la deserción, del desmantelamiento de Venezuela. Porque los rusos, ese mercado que queda virgen de Venezuela, lo aprovechan ellos. Los rusos en 2020, con Rosneft, ¿te acuerdas toda esa historia que yo te contaba? Se van de Venezuela prácticamente. Porque Estados Unidos le pone las sanciones. Y porque ellos querían subir, teniendo miedo a las sanciones, querían subir la cantidad de crudo que exportaban al país del norte. Esa es la historia. Ahora, desde el norte se están dando cuenta del craso error al haber desmantelado a Venezuela. Y ahora están tratando de corregirlo en parte con todas estas negociaciones y tal con el gobierno.
Y te voy a dar más datos. Te voy a dar más. El fracking, esas perforaciones costosísimas que hizo en un momento el país del norte para también bajar los precios del crudo y atacar a Venezuela con los precios bajos, ese fracking se vino abajo, más de la mitad de las empresas perdidas, en pérdidas. Y ahorita mismo, sacar un barril de crudo en fracking cuesta $80, es decir, prácticamente lo que cuesta en el mercado, que no cuesta eso. Entonces están en problemas. Los gringos ahora mismo necesitan petróleo. Petróleo urgente. Y los rusos están allí para suplir, ser el segundo suplidor. Venezuela desapareció del radar, del mapa. Y con toda esta geopolítica entre el país de las hamburguesas y los rusos, te das cuenta esos problemas y por qué yo me atrevo a decir que los rusos tienen comiendo a los amiguitos del norte en la mano. Ya no solo a nivel militar, que ya son superiores, con los submarinos, aéreos, los misiles hipersónicos y intercontinentales, sino ahora en materia energética. Entonces se pone bueno en materia geopolítica. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.